Buenas noches, ¿cómo están? Yo por aquí muy contenta, muy feliz de hacer este live. Eh, a mí me ha venido pasando algo maravilloso últimamente y es que me he acercado a personas bonitas por este medio y hoy vamos a hablar con Io, que es una de ellas. Nos va a dar una información que a mí me parece... Ay, pero no puedo. Hola, Hola Io, por fin coincidimos otra vez. casi que no. Casi que no. Lo logramos, ¿cómo estás? Hola, mi corazón, muy bien. Gracias, gracias por este espacio y por esta invitación. ¿Cómo has estado? Bien, bien, contenta de tenerte por aquí otra vez nuevamente. Sí, ya otra vez en sintonía con los videos, con las publicaciones. Era algo que había dejado en receso mientras se terminaba de integrar la información, mientras quedaba más claro qué es lo que hay que hacer, qué es el mensaje que hay que entregar. Ya ahorita está todo más sintonizado, así que otra vez a la tarea de compartir. Súper. Bueno, mío, yo leí tu libro, El legado del ángel de la muerte. Me gustó mucho, de verdad que sabiduría pura. Para mí fue como un descanso, por decirlo de alguna forma, porque es entender que eso que le tememos tanto, que es la muerte, no es más que un paso más de la vida. Pero, pues, no sé qué quieras contarnos tú, cómo llegaste a escribir el libro, por qué lo escribiste, bueno. Bueno, pues la idea sería dejar fluir y también pues lo que quieras ir preguntando, pregunta todo ya como tienes el punto de referencia del libro, entonces preguntas que tengas con respecto a algunos temas o algo que quieras profundizar y lo hacemos, ¿sí? Yo soy convencido que cuando uno tiene esta vena artística, ¿no? Pues, y uno habla de lo suyo, siempre lo va a hablar desde lo más bonito, ¿no? Es como si fuera su bebé, pero con el proceso espiritual y el camino que llevo, cuando yo miro hacia atrás, veo que fue parte del camino y lo veo desde el amor y la compasión, pero me permito verlo desde una manera crítica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que tú decías que es sabiduría pura, pues hay una conexión, hay un nivel de conexión muy fuerte con el amor y con lo que implica el trascender de las almas y la importancia de nosotros como seres vivos apropiarnos de la vida aquí y ahora. Y entonces me hace acordar cuando en una entrevista que me hacían sobre el libro, eh, la chica que me estaba entrevistando me decía que se había convertido en un manual de vida. Y entonces dije yo, bueno, si lo vas a convertir en manual de vida, por favor, quémalo. Porque ningún libro debería entrar en esa frecuencia. Debe darte herramientas, pero no tanto como para convertirse en un manual de vida. Porque al final es lograr encontrar que tú, en tu transitar, estás desarrollando un nivel de conciencia y de amor. Entonces, ya entrado en eso, siéntete en la libertad de preguntar, de mirar qué puntos no estuviste de acuerdo, cuáles no te gustaron, porque a mí me encanta eso. Porque, porque si normalmente es lindo hablarlo desde lo bonito, ¿no? Hay personas que me han dicho es que es enredado, o, o no me termina de ser tan claro, o es demasiado, como alguien me lo dijo muy cercano, es tan profundo, que al cuarto capítulo me tocó parar. Y veo una página cada 2 meses, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, porque es una persona tan supremamente intelectual que profundiza sobre todas las cosas demasiado, ¿ya? Entonces también comparte lo que a ti te ha llegado, cómo lo has sentido, qué cosas te gustaron, qué cosas no te gustaron y hacemos esto así bien charladito, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, mira, a mí me gustó todo. Y me pasaron dos cosas lindas con el libro y es que en el momento en que me llegó, preciso había hecho un curso gratis del duelo. Entonces era como que resignificar la muerte estaba llegando a mí para decirme, mira, no la veas desde el lugar de dolor que estamos acostumbrados a verla, que sí nos va a doler, pero cómo resignificarla, eso uno. Y dos,
que creo que cuando me llegó estaba preparada de algún modo para poderlo asimilar de una manera diferente, porque si le hubiera llegado a la Diana de hace unos meses o hace unos años, creo que no me hubiera pasado lo mismo. Pero mi primera pregunta para ti es, por eso yo decía que es mucha sabiduría, porque mientras yo lo leía ya conociéndote a ti, conociéndote como un ser especial, bonito, en sintonía a mi resonancia, pero que también es humano como yo. Entonces mi primera pregunta fue, ¿de dónde sacó tanta información? ¿Esto es canalizado? ¿Estas son sus vivencias? ¿El ángel de la muerte le habló? ¿Cómo fue? Ok, listo. Yo tengo una particularidad con esto y es que lo podemos ver como algo metafórico o algo literal. Sea metafórico o literal, no van a tener cómo confirmarlo. Ajá, sí. Entonces, si me voy por la información, es primero entender que todos somos ángeles en la tierra. ¿Listo? Y ángel quiere decir mensajero. Cada uno está siendo un mensajero de una virtud que se encarna del espíritu en la materia. Primero. ¿Listo? En el mundo espiritual, cada uno está cumpliendo su misión. Pero cuando nosotros venimos a encarnar en esta tierra, venimos a hacer un aprendizaje humano y a entregar una información desde el campo espiritual. Es decir, trabajamos en las dos fronteras. Como humanos nos desarrollamos en unos aprendizajes, en una observación, en una conciencia, y como espíritus venimos a entregar algo que nos es inherentemente natural. ¿Listo? Entonces, en el libro justamente lo primero que aparece es ¿qué pasaría si el ángel de la muerte encarnara? Y entonces, si el ángel de la muerte fuera el mismo que escribió el libro, ¿quién lo creería? Muy pocos. Exactamente. Entonces, sea A o sea B, no van a tener cómo confirmarlo. Y si lo creen, y si lo creen ciegamente, como ha pasado con algunas personas, ¿eso qué cambiaría tu vida? En lo más mínimo. ¿Sí? Y si no lo crees, ¿en qué cambia tu vida? Pues tampoco. No va a cambiar en nada menos que el contenido de aquello que está escrito puedas hacerlo aplicable a tu experiencia de vida. Entonces, partamos de algo. Cuando yo escribo el libro tengo 33 años. Y a mí me dicen, te vas a morir, no hay nada que hacer contigo, temas de salud, eh, una tristeza emocional, ruido mental, una insatisfacción con la vida que obviamente se refleja en el cuerpo y a partir de eso el cuerpo colapsa. ¿Sí? Y entonces yo crezco en un entorno de mucho conocimiento a nivel espiritual, de muchas prácticas, de muchas líneas muy, muy esotéricas y pues ya tenía una información siendo niño. Crezco y esa información se va afianzando cada vez más, queriendo tener una vida humana, tan normal como cualquier otro, pero teniendo esta dualidad del ser humano y ser un ser espiritual que está casi en lucha. Pero cuando llega a este punto crucial de me voy a morir, entonces empiezo a hablar yo con mis guías, ¿no? Y ahí sí como uno dice, bueno, ahora sí, papito Dios, ¿qué hay para hacer? Y entonces llega una instrucción muy clara de escribe un libro y tú ya sabes de qué es. Ok. Y después de eso me voy y que no sea sin dolor. No me dijeron nada, pero yo entendí eso como que un sí. Entonces me siento frente a la pantalla del computador y empiezo a escribir en una conversación. De hecho, tú que lo leíste, te das cuenta que el libro todo el tiempo tiene dos personalidades hablando, así sea un mismo capítulo. Está el ángel de la muerte entregando una información y automáticamente entra el humano a empalmar la información. Todo el tiempo los dos están en una conversación hacia un tercero que es el lector. Entonces, así empieza a surgir este libro como una conversación
entre la conciencia espiritual de un ser humano y un ser humano que es consciente que es la encarnación del ángel de la muerte, entendiendo que muerte como una palabra para que entiendan, pero no existe un tal ángel de la muerte, sino ángeles de la unidad o de la transición, porque acompañan al ser de un escenario a otro, no le quitan la vida, lo acompañan en el tránsito, ¿ya? Y entonces es como entender que no es solo un ángel o un arcángel, como lo interpretamos nosotros, sino la suma de muchas conciencias de seres espirituales que se encargan del tránsito de las almas. Entonces lo pongo de este tamaño. Si yo te dijera que Azrael es el arcángel que acompaña a las almas en su tránsito, entonces dicen, sí, es uno. Como yo he podido evidenciarlo y aprenderlo, es como en una empresa, está el departamento de contabilidad, está el departamento de ventas, ¿sí? Y hay muchos otros departamentos. Entonces, en el mundo espiritual, Azrael es el departamento que se encarga del tránsito de las almas. Entonces, hay muchos funcionarios y cada funcionario se encarga de una población específica, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica. Entonces, este ser que se encarna es conciencia de uno de esos tantos ángeles que acompañan a las almas en su tránsito de vida, de un plano a otro. Y eso es lo que se empieza a escribir. Qué linda esa claridad, además porque has hecho varias que yo aquí quiero como recapitular y es entender que todos tenemos una misión, un mensaje, una importancia, porque en mi experiencia personal, por aquí vi a Max, veo a Mima, te veo a ti, y yo lo siento como hermanitos mayores que van un peldaño más arriba que yo, pero en algún momento mi ego me hizo sentir chiquita, como, ay, tú no tienes, no sé, los dones, el conocimiento que ellos tienen, pero un día entendí que simplemente estamos en escalones no significa que yo sea más o menos o más o menos importante porque cada uno tenemos un lugar, una misión, un para qué en este mundo. Entonces, eso me parece importante como resaltarlo. Tú decías ahorita, ¿qué importa? Y estoy completamente de acuerdo porque es que a veces endiosamos. Entonces, ¿qué importa si es sido, si es Dios, si es el ángel? Cuando yo aprendí el tema de los ángeles, empecé a adentrarme en el mundo de los ángeles, yo sentí una culpa. Yo decía, pero si yo hablo con, pues porque nuestro mundo humano es así, si yo hablo con los ángeles y no hablo con Dios, ¿será que Dios se me va a enojar? Y los ángeles me explicaban es que no hay diferencia. Cuando tú estás hablando con un ángel, estás hablando con Dios. Cuando tú estás hablando con un hermano tuyo, o sea, con un humano, estás hablando con Dios, porque Dios está en todo. Y lo otro es, qué lindo tener la apertura, porque sí, mira, a mí me ha pasado, de hecho, mi hermano tuvo por muchos años encima de la mesita de noche un libro que me ayudó a cambiar mi percepción de muchas cosas y fue Conversaciones con Dios. Y yo decía, ay, no, qué pereza, eso debe ser religioso, católico, yo no quiero leer eso. Y cuando lo pude leer, Dios mío, ¿por qué no lo leí antes? Entonces, cuando está bien, porque tal vez no era mi momento, en mi proceso no estaba preparada, pero si nosotros tuviéramos la apertura, sería, creo que nos ahorraríamos, o sea, cogeríamos atajos, el camino sería más corto, y creo que libros como el tuyo se necesita de esa apertura, aunque yo no entienda nada, al final yo sé que esa información llega donde tiene que llegar, a ese ser consciente, sabio que hay en todos nosotros. Y me parece muy lindo lo que nombras porque es que a veces cuando estamos en estos temas espirituales se nos olvida que igual somos humanos, que igual tenemos cosas de nuestro camino humano que hay que hacer. Entonces, y a mí me ha pasado que me confundo y digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Sigo viviendo mi humanidad o me voy a mi espiritualidad y a veces hasta siento culpa y una culpa clara últimamente es que estoy trabajando con unas personas en hacer talleres y demás y yo digo, pero es que no quiero ir a la mente, lo mío es más profundo, pero la respuesta es, si estás ahorita hablándole a las personas según tú desde la mente, pues ahí tienes que estar
y tiene que haber de eso lo aprendí de ti, primero se entiende desde acá y luego baja al sentir, al corazón. Entonces, de alguna manera, creo que el libro, mi confusión era esa, mi confusión era, y ahorita ya me queda más claro con lo que tú explicas, era quién está hablando acá. Pero lo que tú dices, ahí está el ego queriendo dar explicación y nos pasa mucho, por ejemplo, a mi hermano le pasó en una de las activaciones energéticas con ustedes, que mientras Mima estaba moviendo sus manos, él también empezó a mover sus manos y entonces él me preguntaba, ¿y esto qué fue? Pero muchas veces nosotros queremos racionalizar cosas que simplemente el corazón y el alma sí las entienden. Entonces, gracias porque aquí me llegan muchas claridades, o sea, como que me las sacas y me las pones ahí sobre la mesa. Es como lo que... Hago una pregunta. En este momento tú estás hablando con el humano o con el espíritu. Con ambos. Todo el tiempo están los dos. Nosotros, cuando estamos aprendiendo y estamos en el tránsito, tenemos esta dualidad. A medida que vamos transitando, nos damos cuenta que todo el tiempo estuvieron los dos. El espíritu nunca peleó con la materia jamás peleó con el espíritu. Siempre estuvieron caminando los dos. Y entonces es parte del proceso, porque nosotros hablamos de integrar luz y oscuridad, masculino y femenino, pero la parte más sencilla para comprender es la que ni siquiera nos damos cuenta, y es que espíritu y humanidad como materia siempre fueron uno, siempre han sido uno. Desde que tú llegas acá, tu corazón y tu predisposición como ser humano a ciertas cualidades vienen porque son propias e inherentes de tu espíritu. Y conforme como humano vas transitando, vas aprendiendo, vas desarrollando, vas creciendo, más se alimenta el espíritu y por lo tanto más te puede alimentar. Entonces, mutuamente se nutren y se fortalecen en conocimientos. Entonces no es ni el uno ni el otro. Todo el tiempo están los dos. Que hay momentos donde es más notoria la existencia de uno que la existencia del otro. ¿Por qué? Porque por afinidad de vibración y resonancia, entonces va a estar más marcada esa presencia como tal. Por ejemplo, si yo me siento a comer y hago una oración por los alimentos, toda la energía va a llegar desde el espíritu a los alimentos, a través del humano. Y en el momento que yo me empiezo a alimentar y a disfrutar de la comida, como humano le llevo toda esa experiencia al espíritu de los sabores, de los sentidos, como humano, para que él también pueda contemplar esta experiencia aquí y ahora, en algo tan básico como eso. Todo el tiempo estamos interactuando los dos. El punto es a dónde llega el ego para creer que uno es más importante que el otro y uno tiene más poder que el otro. Totalmente. En el libro me llegó a mí una claridad y fue entender, porque nosotros esperamos la muerte como el fin de nuestro cuerpo físico. Algunos, porque otros de pronto creeremos que ya se acaba nuestra existencia. Pero fue entender que, dice Lucky, qué linda explicación totalmente. Fue entender, en mi caso, que la muerte no es cuando ya mi cuerpo deje de existir, sino que estamos transitando la muerte todo el tiempo. Eh, no sé, cuando tú haces cambios, cuando tú cambias de casa, de trabajo, cuando una parte de una creencia tuya se va, cuando estás muriendo precisamente a las resistencias del ego y haces claridades, entonces ya el o la Diana ya no son los mismos que eran ayer, porque ya traen otras experiencias, otras vivencias. Entonces, no sé si una de las intenciones, porque yo sé que exactamente el libro es tan profundo, pero una de las intenciones tal vez es darnos esa claridad de que la muerte no es solo un momento donde ya
tu corazón deja de latir y dejas de respirar, sino que estás transitándola en diferentes momentos. Yo podría plantearlo en este momento que la muerte es la resistencia al fluir. ¿Sí? Muerte como resistencia, porque como fluir es trascendencia. Y entonces todo el tiempo estamos trascendiendo a nuevos estadios y a nuevas realidades de la vida y de nosotros mismos. Y entonces cuando muere, cuando está agonizando esa parte de nosotros que no quiere que se vaya, cuando es una relación que no funciona, cuando es un trabajo que no me hace feliz, que estoy agonizando o estoy como muerto en vida, ¿sí? Un vacío profundo de insatisfacción, de infelicidad. Pero si cada momento estamos naciendo, renaciendo, estamos experimentando la plenitud del ser, porque cada instante es una gratitud profunda. Y para esto se requiere comprender algo, que no está en el libro, tengo 35 y lo escribí cuando tenía 33, entonces hay más cosas que se han incorporado que ya llegarán en los próximos libros, pero termina siendo simple. Si nada es mío y nada me pertenece, ¿a quién me aferro? Nada es mío, nada me pertenece, entonces ¿cuánto disfruto la experiencia misma de la vida? Si nada es mío y nada me pertenece, y todo puede cambiar y transmutarse a su máximo estado de belleza y plenitud, ¿cómo puedo yo mirar la vida desde el amor, desde la justicia, desde la paz, en compasión, en misericordia y en humildad? Y entonces terminan siendo unas cualidades profundas del espíritu, pero ¿cómo carajos eso se lleva a lo humano? Totalmente, porque mientras tú hablas, me llega a mí la palabra control, el querer controlarlo todo. Y preciso, mi hermano hace acá un comentario que dice, la carnalidad con la que hemos sido criados produce que temamos al tema muerte. Y creo que es eso, es querer controlar algo que al final no se puede controlar porque tú lo dices, es que nada nos pertenece, ni sabemos qué va a pasar mañana. Es que esto es entender dos naturalezas. Uno, la naturaleza infinita e inmortal del espíritu, del alma, que está en continuo aprendizaje en infinidad de planos, dimensiones, planetas, y eso sería un tema para profundizar muy, muy, muy denso. Pero entendiendo la temporalidad de eso que llamas tu carnalidad, ¿no? Este estar encarnado aquí y ahora, esta temporalidad, es un regalo profundo de aprendizaje para el espíritu. ¿De qué? Del desarrollo de la virtud. Estamos aquí como espíritus para aprender a desarrollar la virtud que encarnamos. Y entonces hay almas que encarnan la virtud de la alegría. Y entonces eligen pruebas de cómo voy a ser feliz, alegre en el hambre, en la guerra, o cómo voy a llevar alegría a esa zona. Bueno, es la prueba que elegiste para el máximo desarrollo de tu virtud. Hay otros que son amor, y entonces eligen unas familias conflictivas para ver cómo a partir de eso llegan a entender el amor incondicional, la virtud que encarna su espíritu. Y así cada uno como espíritu empieza a elegir una experiencia de vida que le fortalece para el máximo desarrollo de su virtud, que es lo que se va a llevar. Pero estar acá, aquí es donde viene cuál es la naturaleza humana. La naturaleza humana es, como lo dice su palabra, conforme a las reglas naturales de este mundo. Y eso quiere decir una temporalidad. Y esa temporalidad, cuando la hacemos consciente, entonces no peleamos con ella, la usamos como parte del aprendizaje que nos potencia a ser
aún más virtud de lo que ya somos. Entonces no es resistirnos o cuando yo me vaya voy a disfrutar el cielo, sino desde la conciencia de que yo sé que vengo de otro plano, traigo toda esa virtud acá en este momento y la empiezo a encarnar la mayor cantidad de veces posibles y entre más me entreno, más tiempo la puedo encarnar sin dejar de ser humano, porque siempre voy a ser humano mientras esté en materia. Sí. Tengo dos preguntas en mi mente, una del libro y otra que me llegó mientras te escuchaba. Yo nunca lograba entender eso de que es que el tiempo realmente no existe. Y todavía no lo entiendo bien, pero me di cuenta, o sea, como que hice la claridad de que, claro, y eso lo hice leyendo un curso de milagros, entender que cuando yo digo, tú estás en, ¿dónde estás? En ese momento, prega. Tú estás en Pereira, yo estoy en Bogotá, entonces estamos a un tiempo de distancia y tú estás allá, yo estoy acá, entonces existe esa idea de separación que no es real, porque entonces acá estamos unidos en energía, en alma, en espíritu, y son términos que como humanos nos sirven porque yo necesité saber que a las 7 me iba a ver contigo, pero de una manera me hace la desconexión con la unidad. Pero sí me gustaría saber desde tu percepción cómo es eso del tiempo, de la distancia, de la unidad, de la idea de separación que tenemos con Dios, con el todo. Alguna vez leí en un libro, si entiendes lo más pequeño, entiendes lo más grande. Si aplicas lo pequeño, aplicas lo grande. Es tan profundo lo grande que nos podemos enloquecer queriendo mirar hacia afuera cuando el trabajo es siempre hacia adentro. Y si lo ponemos en términos demasiado complejos, pues no tendría sentido, porque al final esto, el camino espiritual debe ser práctico, simple, sencillo, y para que sea práctico debe ser aplicable la mayor cantidad de veces posibles, es decir, todo el tiempo, simple para que sea fácil de integrar, sencillo para que pueda ser explicado. Entonces, si empezamos a interpretarlo en palabras, que sería bastante subjetivo, a Dios como amor, ¿qué no estaría hecho de amor en la creación? En la medida que tú puedas experimentar y sentir el amor a un nivel superior cada vez más, no es que vayas a perder tu identidad o tu personalidad, porque es que eso es una característica, ¿sí? Es una característica del espíritu que está en un proceso de evolución. No llega a una disolución de su personalidad, de su individualidad, por estar en conexión con Dios, sino que entiende que Dios, que es amor, a través de la virtud que desarrolla, se manifiesta en él para experimentar la vida y puedes ver a Dios en cada uno de los seres, aunque ellos aún no se den cuenta que Dios habita en ellos desde el amor y no desde el ego y el deseo del control. No sé si haya sido claro. Sí, claro, lo que pasa es que cuando tú hablas a veces quedan preguntas, pero eso es perfecto, porque es que cuando tú te cuestionas es cuando dejas de mirar afuera y empiezas a ir hacia adentro y a hacer claridad. Es que puede que en este momento ni siquiera lleguen las respuestas, pero van a llegar en el momento. Es que yo lo he entendido así, porque me ha pasado mucho. Y es que hay cosas que, por ejemplo, el término de todos somos uno era algo que yo no lograba entender, pero ¿cómo así que todos somos uno? Pero en ese transitar en mi vida espiritual, en reconocerme como espíritu, como en esa desidentificación de yo soy Diana y soy esto y soy lo otro, he logrado poderlo entender, pero es que hay cosas que, como tú lo decías en palabras, a mí me ha pasado cuando de pronto estoy en medianoche y pum, me llega un mensaje y quiero compartirlo, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo lo pongo en palabras si es que lo vivencié, lo sentí, lo integré?
hay cosas que no vas a poder entender desde el conocimiento, desde la mente, sino que simplemente poco a poco vas a irlo integrando. Eso lo he sentido yo de esa manera. En tu Sí. libro, tú hablas, dime. Dale, 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 dale. Iba a decir una cosita antes de que se me vaya porque mencionaste algo de todos somos uno y sí me parece importante que haya como una expansión más de ese término para todos. ¿Por qué razón? Cuando, cuando llega la expresión de todos somos uno, es entender que al ser un sistema, lo que pasa en uno afecta al otro, como un sistema. ¿Listo? El tema del espejo sí funciona hasta cierto punto, pero va más allá del espejo, va a la comprensión de un sistema. Si tú tienes, vuelve a una escala que se pueda comprender, está tu cuerpo físico y una sola célula de tu cuerpo colapsa, puede empezar a colapsar a las que están alrededor, ¿sí? Y entonces ahí aparece algo que se llama cáncer. ¿Y qué pasa si aparece cáncer en una parte pequeña del sistema y no se gestiona? Pues hace metástasis y entonces empieza a afectar absolutamente todo un gran organismo, un gran sistema. Entonces es eso, y entonces al entender que somos uno en energía y en amor, pues todo pensamiento, palabra, acción e intención repercute directamente en la creación de la realidad que nosotros tenemos. Desde ahí va ese todos somos uno. Lo que te pasa a ti me afecta a mí. No es que yo lo viva, es que me afecta. Y lo que yo pienso y vivo también va a repercutir en tu existencia. Y eso va a niveles de planos superiores exactamente igual. Lo que se mueve aquí, se mueve allá. Y entonces por ahí hay una frase que dice, se mueve una estrella cada vez que se arranca una flor. Wow, súper. Gracias, gracias por la claridad porque me hiciste recordar en un curso de ángeles que hice donde una persona hablaba de las maldiciones y la maldición uno anteriormente creía que era decir te maldigo, pero la maldición es simplemente pensar mal sobre alguien, tener enojo con alguien y desear mal, maldecir es decir mal y es entender que esa energía que tú envías, como no hay separación, pues no solamente es para tu hermano, sino para ti, porque es que no hay esa separación, lo que tú decías, una partecita del sistema que se afecta a todo. Y lo vemos, yo siempre les digo a mis pacientes en un carro, yo no sé mucho de carros, pero si se les haga una tuerca al carro, el carro empieza a fallar. Entonces, ¿de dónde viene la creación de las cosas materiales? Pues precisamente de la creación de lo natural. Entonces, ahí es donde nos podemos dar cuenta de cómo estamos tan unidos, en sincronicidad los unos con los otros para bien o para mal, que bueno, el mal al final tampoco existiría porque si tienes que transitar algo que es malo, es porque es tu aprendizaje, como tú bien lo decías antes. Bueno, mi pregunta iba direccionada a que tú hablas de la envidia, de la belleza y no recuerdo cuáles otras, de cómo estas nos desvían del camino a reencontrarnos con nosotros mismos porque pues ahí estamos mirando afuera, pero me gustaría que no lo explicaras un poquito más amplio. Los tres demonios, codicia, vanidad y envidia. ¿Listo? Codicia, vanidad y envidia son niveles de conciencia que fueron parte de un proceso evolutivo, que fueron parte de un desarrollo en la conciencia. Hay que entender en el libro a la mujer se le da un valor muy grande, como las gestadoras de la realidad, ¿sí? Son las que marcan el ritmo de las generaciones y de la existencia planetaria. Las mujeres con esa responsabilidad. Entonces,
empezaban en unos procesos de conciencia muy marcados, y entonces codicia, vanidad y envidia son niveles de conciencia muy primitivos que están relacionados a la supervivencia. Y entonces, ¿cómo funcionaba codicia y vanidad y envidia? Si los recursos eran escasos y había guerras y habían dificultades, entonces, ¿qué necesitaba una madre para garantizar el bien de sus hijos? Más recursos. Y entonces ahí nació codicia. ¿Listo? Entonces hay que entender el origen para dejar de satanizar las cosas, sino entender que es un proceso de aprendizaje y evolución. Entonces, la codicia se gesta como una respuesta a las adversidades del ambiente. Entre mejor alimentados estén mis crías, mis retoños, mis hijitos, más probabilidades hay también de que yo esté cobijada, protegida. Y adicional a eso, de perdurar mi familia. Entonces, más recursos, más bienestar, más fortaleza. Hay un propósito. ¿Listo? Pero entonces, llega, ¿cómo sé que yo tengo más recursos que los otros? Debe haber un punto de comparación. Vanidad. Envidia. Ok. ¿Sí? Envidio que este o esta tienen más recursos. ¿Sí? Y una vez se gesta envidia, pues aparece la vanidad. Porque sí, tengo más. ¿Sí? Pero también es un reflejo de necesito ser vista. Acuérdense que esto es un reflejo primitivo. Ser la más llamativa para poder obtener al hombre más fuerte que me dé la descendencia más fuerte. ¿Sí? Entonces, como es un proceso evolutivo tan antiguo, lo que está haciendo este tiempo, aquí y ahora, es soltar ya estos tres demonios que fueron un reflejo, demonio, dígase, espíritu menor de baja conciencia, que está en un tránsito evolutivo. ¿Listo? Entonces, soltar estos espíritus menores, este nivel de conciencia menor, y trascenderlo a un ejercicio de cooperación, de amor, de admiración. Ya no envidio, ahora admiro. Ya no codicio, administro. Ya no presumo, ya no necesito la vanidad para ser visto o vista, sino que simplemente me comparto, porque ya no hay miedo. Y ese es el salto, ese es el salto cuántico realmente que estamos llamados a hacer. Porque yo tenía una conversación con un amigo, y entonces me hablaba del dinero y los recursos, y entonces estaba anclado, ok, estás anclado en un sistema que está agonizando porque el mismo espíritu te está guiando a algo que va más allá. Y entonces, lo quieran o no, en este momento, la vida, la sociedad y el mundo nos está llevando a hacer un ejercicio de servicio, de cooperación, de entrega, desde el amor, por el amor y para el amor. Pero no resistimos en la medida que no comprendemos, nada es mío, nada me pertenece. Cuando dejamos de tener ese miedo a perder, lo único que vamos a hacer es entregarnos. Y de ti y de Max, que no sé si todavía está por ahí, aprendí algo muy lindo y es dejar de satanizar, por ejemplo, el tema de los demonios, porque Max dice
eh, igual que tú, bueno, esto lo dice él y ahí voy a lo que he aprendido de ti, y es entender que él dice, antes nos juzgábamos como hermanos, como humanos, pero ahora juzgamos al reptiliano y al draconiano, ese malo. Pero lo que no llegamos a entender es que él está haciendo un papel. Me acuerdo mucho en María Coffee cuando tú explicabas cómo ese demonio al final es mi amigo porque me está poniendo la trampita para que yo vaya adentro, para que yo rompa con miedos o con hábitos o reconozca lo que soy, pueda entrar en ese proceso, en ese trabajo de evolución, de trascendencia, de dejar, si ya tengo claridad la diferencia entre palabra muerte y trascender, de poder trascender eso que antes me costaba tanto. Entonces, qué bueno poder entender que en esta película no existen malos y buenos, sino que todo funciona en total sincronía. Pero yo puedo decidir, yo puedo elegir. Si busco ese equilibrio, logro ver mis sombras, logro integrarlas para poderlas trascender. Y ese es otro tema que creo que nos cuesta mucho, el poder entender cómo integrar esa sombra, porque lo veo ahora en mí, cómo a veces mi ego me está hablando, pero ahora lo puedo ver y puedo no hacerle caso. Antes me daba pena y me daba miedo reconocer que existía, me daba miedo y me daba pena ver mis pensamientos y decir, uy, ¿yo por qué te estoy teniendo estos pensamientos? Además, entender que ni siquiera a veces son míos, sino que precisamente como no hay separación, estoy captando señal de otros lugares, de otras partes, de otras personas. Pero ¿cómo creerías tú que podemos hacer de una manera más tranquila? Porque como tú lo dices, tiene que ser fácil. ¿Cómo lo hago de una manera más tranquila el poder integrar esas sombras sin tenerles miedo? No hay un más fácil, la verdad es esa. No hay un más fácil, no hay un atajo. Por eso como espíritus, como almas, tenemos un tránsito de vidas, de muchas vidas. Y no hay afán, al final todos vamos a llegar. Esto no es una carrera en el universo, esto no es una carrera para saltar a otra dimensión, esto no es una carrera en ningún sentido. Y es justamente el entender la temporalidad de lo que somos aquí y ahora la que nos lleva a plantearnos esa pregunta, a mirarnos con amor. Y entonces la pregunta vendría a ser, ¿y si hoy fuera mi último día, yo cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir yo mi último día? Molesto, molesta, agobiado, preocupado, juzgándome, o desde todo el amor que puedo llegar a ser, simplemente entender que doy lo mejor de lo que tengo. Y hay dos palabras que son muy importantes, compasión y misericordia. ¿Listo? Entonces desde la compasión es entender que cada uno tiene su compás en la acción. ¿Listo? Un compás, un ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Cada uno va aprendiendo como puede. Cada uno va llegando al ritmo que puede, en donde puede. Y esa misericordia, la capacidad de ser cordial con el otro, mi ser cordial con el otro, porque entiendo que tiene su ritmo, mi ser cordial conmigo, porque entiendo que tengo mi ritmo. Y entonces eso es lo que nos regala el decir, esta vida es finita, porque ¿cuál es mi ritmo mientras estoy aquí? ¿Cuál es mi ritmo para comprender cuál es mi proceso evolutivo desde la inteligencia, desde la nobleza, desde la sabiduría misma del espíritu, que también decimos es que el espíritu es sabio, pero es que la verdad es que todo espíritu evoluciona para poder adquirir la sabiduría y esa es ilimitada. No porque seas espíritu ya eres sabio, por eso hay espíritus menores y espíritus mayores, porque hay un tránsito en el aprendizaje, en el desarrollo de esa sabiduría. Y si tú lo entiendes, que no hay afán, que es simplemente una compasión, una misericordia, y que cada uno está aquí
para desarrollar tanto como puede desde el amor consigo mismo, y que todos, de una u otra forma, tenemos esa maestría que podemos entregar al otro. Lo haríamos simplemente, sin juicio. Quiero invitar a las personas, primero agradecerles por estar con nosotros y segundo, si tienen preguntas, pues aprovechemos que Io no siempre está aquí. Eh, Aquí me llegaban dos cosas y claro, lo que tú dices es que no hay otra forma que hacerlo, hay que vivenciarlo. Pero cuando yo hablaba de facilidad, precisamente era lo que tú hablabas, y es dejar de resistirme a ello sin juzgarlo, sin juicio, sin esa dureza, porque era lo que por lo menos yo hacía. Era recriminarme a mí misma el por qué era como era, el por qué hacía lo que hacía, el por qué no podía ser como según yo tenía que ser, y empezar a integrar esas partes que no me gustaban de mí y que al final entendí que eran un plus. Por ejemplo, mi suavidad. Eso a mí me enojaba. Yo decía, pero ¿por qué no puedo ser fuerte, entre comillas? Que era una distorsión de mi percepción. Pero después me dije, entendí que esa era parte de mi esencia y era una parte que me hacía como que a eso vine, como que esa esencia ayudaba precisamente a cumplir esa misión de vida que vine a cumplir. Y entonces ahí es donde todos y todo cobra importancia, porque siempre, y eso pasa en los grupos de trabajo, en los grupos que armamos así estos temas y demás, es necesario el que pone orden, el que tiene de pronto un carácter, a veces decimos un carácter más fuerte, pero también hace falta ese femenino, esa fluidez, sin querer decir que no hay que trabajar ambos e integrar ambos, que a mí personalmente me ha costado, pero creo que ya lo puedo hacer más fácil el integrar el masculino porque le tenía miedo. ¿Mm? Y creo que no sé si estoy mal, y aquí te lo quiero preguntar a ti. Hemos tenido una visión del hombre, como el de la violencia, una visión alterada del masculino. Y entonces decimos Dios, y entonces por eso en algún momento creímos en el Dios castigador y no entendíamos que era Dios, diosa, madre, padre. Pero ¿de dónde crees que viene? Y algo me dice que incluso tu libro lo explica. El, el, el Dios, diosa, el femenino, el masculino. De hecho, sí, sí tiene un origen, no es, desde lo que yo he visto, podría decirte que no estás mal. Y, y no es una visión errada, fue una visión de algo que sucedió. ¿Sí? El hombre como se gestó, oígase bien esto, y por eso vuelvo y lo repito, esto no es de agrado para muchas personas, pero en el libro hay una responsabilidad muy grande para la mujer. Hay mucha admiración, pero una gran responsabilidad, porque son las que gestan la realidad. En la medida que la mujer desarrolle más conexión con la virtud de su alma, con la virtud del espíritu, la búsqueda de la sabiduría, pues así mismo van a ser los frutos que den, ¿sí? Y entonces, aquí me voy a meter en un tema bastante delicado, pero donde vemos más machismo, ¿cómo son sus madres, cómo son sus abuelas? Y entonces, ¿quiénes terminan gestando ese mismo machismo? ¿A través de qué? ¿De heridas o de a un amor que sea súper sobreprotector? ¿A través de qué? ¿Sí? Por eso decía, eso es un tema muy delicado, en el sentido de que todavía está muy latente en la conciencia humana. ¿Sí? No es como codicia y vanidad y envidia, que es supremamente antiguo, sino que este se fue transmutando a tal nivel que llega a estas heridas del alma que se reflejan hoy, aquí y ahora, con estos triángulos dramáticos de víctima, victimario y salvador, a través de el poder, el deseo de control y la manipulación, tanto del hombre como de la mujer,
Y entonces se empieza a reflejar de una y otra manera, y hay un ejercicio para eso. Y es un trabajo de los hombres, volver a recuperar su capacidad de paternar, su capacidad de mostrar amor, porque es que el hecho de ser hombres y tener una energía masculina no quiere decir que solo somos fuertes y ejecutores, ¿sí? También hay dulzura en el abrazo de un padre, también hay dulzura en la tomada de manos de un abuelo cuando te saluda, hay suprema dulzura y amor cuando el abuelo se sienta a contar sus historias, cuando el abuelo quiere contar lo que aprendió. Eso es una expresión del amor, del paternal. ¿Que hay autoridad y firmeza? Sí, pero una firmeza que va desde el amor. No, no es el que reprende, porque esto no es una mata de ortiga, ¿sí? Y de ahí es que tenemos que permitirnos sacar al sí masculino, de que se está portando mal y entonces regaña al niño. No, 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 el papá tiene la firmeza, entonces te vas a calmar, te quedas aquí al lado mío, hasta que te calmes. Hay amor y hay firmeza, no, no te mueves, te quedas acá, hasta que te calmes. ¿Sí? Ese es el paternar, ese es el abrazar. Y en la medida que podamos cambiar esa visión, vamos a poder comprender que el padre como fuerza masculina, el padre como amor desde el masculino, es justamente ese cobijo de la sabiduría. Y la madre, desde ese femenino, como la sostenedora, la proveedora. Mira que aquí cambia un poco, porque nosotros decimos padre tierra o madre tierra, ¿sí? Madre tierra. ¿Y quién nos alimenta? La madre tierra, la madre es la proveedora, es la que sostiene. Cuando estamos en el útero, vuelve y juega, pequeña escala, gran escala, cuando estamos en el útero, ¿quién nos alimenta? Mamá. Y pasa toda la vida y mamá sigue preocupándose, ¿será que comió? Sí, su forma de dar amor es desde la provisión. Una de las Desde la provisión. Y una de las más marcadas, es una expresión profunda de amor. Y el del padre, desde el masculino, es el de la presencia. Estar en estado presente, la firmeza, pero en esa firmeza que haya dulzura, no hostilidad, firmeza, desde el amor. Y este es un trabajo bastante fuerte que nos corresponde a nosotros como hombres, volver a recuperar esa posición de amor y firmeza, porque eso no se trata de comprar afectos, y por eso es importante recuperar la fuerza. totalmente. Por acá bueno, nos hacen unas preguntas. ¿Qué percepción tiene respecto al tema de las constelaciones familiares? ¿Es real esa conexión con nuestra familia y es real constelar con ellos para sanar problemas o carencias? Todo lo que te ayude estará bien, ¿sí? Todo lo que tú pienses que te sirve, te servirá. Si tú crees que te funciona, funcionará, ¿sí? Esto es un ejercicio de energía. Entonces cuando vamos a temas de constelaciones, pues es importante entender que nosotros somos la suma de muchos seres que estuvieron antes que nosotros. Pero si nosotros no nos hacemos responsables de lo que nos corresponde a nosotros aquí y ahora, ¿sí? Ahí es donde está la parte complicada de esto. Porque entonces, ¿cuántas generaciones hay hacia atrás? ¿Cuántas tendrías que sanar pues para que tu vida sea buena? Y seguiría larguísimo eso.
pero si se hace algo básico, que es honrar a tus ancestros y ancestras, a todos los que fueron antes, mostrándoles un camino desde el amor, desde la alegría, ¿quién sería maestro? ¿Quién sería maestra? Tú muestras un nuevo camino, una nueva realidad y con eso los estás sanando. Con eso sanas a tus ancestros, mostrándoles que se puede confiar, que se puede amar, que se puede cobijar, que se puede compartir, mostrándole a papá y a mamá una nueva forma de ver la vida desde el amor y que tú estás siendo feliz y que estás teniendo resultados. Ahí estás sanando a papá y a mamá, porque tú les estás mostrando. Pero eso implica que tienes que ser responsable de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que tú buscas, de lo que tú haces. Y esa responsabilidad sí necesita una fuerza masculina total, porque es ir y hacer, ir y conquistar, ir y tomar nuevamente el poder sobre tu experiencia de vida. ¿Y cuando nace la energía femenina en ti? Cuando abres los brazos y dices, ahora acepto la cosecha. Sí, de acuerdo. Yo creo que son herramientas que se ponen a tu disposición y algo que he entendido es que te llega la que necesitas. Por aquí están Nelson y Milagro, que son una pareja de esposos también muy lindas, que también son seres extraordinarios y trabajan con constelaciones familiares. Yo he aprendido un montón, he tenido unas claridades haciéndolo. O sea, recibí una constelación por parte de Nelson y bueno, en sus charlas y demás, pero estoy completamente de acuerdo contigo. La responsabilidad, y eso tú lo hablas un montón y mima, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y es que la idea es que dejemos de ser maestros, que dejemos de ser el psicólogo, el terapeuta, el que soluciona y que nos apropiemos de nuestro proceso, que tomemos las herramientas que se nos dan, pero la responsabilidad de mi sana acción, como tú como muy bien lo he entendido de ustedes, es que cuáles son esas acciones que me llevan a mí a recordar que soy sano, a recordar que soy Dios, que no hay nada malo en mí, pero pues estoy transitando ese olvidarme de lo que soy para poder recordar lo que verdaderamente soy. Bueno, el tiempo se pasa volando. Yo quiero que hablemos en otro live. Espero que los tiempos se nos den del ego, porque esa es una de las cosas, de los términos que yo satanizaba y entendí que hace parte de mí y que tengo que verlo desde otro lugar. Pero tú lo explicas de una manera muy bonita, muy maestral, entonces me encantaría que pudiéramos tener un live hablando del ego en otro momento. Y Claro que sí. sé que tienes unas actividades con Mima en los próximos días y bueno, con otro grupo de personas, entonces me gustaría que nos cuentes en dónde van a estar, qué van a hacer, porque van a pronto por ahí. Algunas personas podrán estar. Bueno, ahora el 5 de octubre vamos a estar en una actividad presencial, unificando muchos conceptos, ¿no? Para empezar a entender cuál es la vibración del alma y cómo el alma se comunica a través de la paz que podemos experimentar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer este 5. Pueden ir a Sana Acción Colombia, Sana Acción Col, que, que ahí pues estamos promocionando las actividades. Vamos a tener unas peregrinaciones, que son estos viajes de servicio, donde nos compartimos desde el ser, desde el hacer, y nos permitimos que los demás nos acojan desde lo que tienen, ¿sí? Y vamos a estar por Antioquia, vamos a estar por Barranquilla, por Bogotá. Luego Mima sale con una peregrinación para México, por diferentes partes de México. Yo me quedo aquí acomodando algunas cositas, pero eso lo vamos a ir hablando también más adelante. Entonces inmediatamente pues en Sana Acción, que es el Instagram donde nosotros estamos moviendo estas actividades para compartir lo que hacemos, unido a un grupo de personas maravillosas, con unos médicos homeópatas, naturópatas, desarrollando muchas herramientas para llevar a las personas a la sana acción. De hecho, en la página también pueden encontrar el libro, también por ahí lo pueden solicitar.
Sana Acción Colombia debe ser autorizado en este momento para comercializar el libro. Y en otros países pues también se puede conseguir a nivel por demanda. Entonces pues también esas son como las cositas que están allí. Vamos a seguir haciendo las actividades de los jueves de meditaciones, de vibraciones, de armonizaciones. Y bueno, también la idea es llevarlo a que en estas peregrinaciones podamos reunir personas y hacer sanaciones colectivas en servicio y continuar con el camino que a eso venimos como almas, como espíritus y como seres humanos al servicio. Totalmente. Acá en el triangulito está el perfil de Ivo por si lo quieren seguir y bueno, contactarlo y si no a través de mí, yo puedo hacer de puente. Quiero de pronto puntualizar algo que me parece importante y es que la labor que ustedes están haciendo es una labor que cobra mucha importancia porque ustedes están trabajando para todos. De pronto, no, un poquito en el anonimato porque no todos conocen la labor que ustedes están haciendo, pero es súper importante. Entonces, en la medida en que nosotros podamos unirnos, entonces lo que tú nos decías, no sé, yo te puedo acoger en mi casa, yo te puedo dar una donación económica para tus transportes, porque sé que lo están haciendo desde el corazón y desde el amor, pero pues como humanos seguimos teniendo unas necesidades económicas y materiales que pues es importante que empecemos a apoyarnos. Bueno, por acá mi hermano dice, muchas gracias por todo lo que nos están recordando, que nos han recordado. Moni dice que explicaciones tan productivas, gracias, gracias, gracias. Bueno, antes de despedirnos también les recuerdo que yo el 16 de noviembre voy a hacer un taller que se llama, ay se me olvidó, Lidera tu mente, donde va a estar con otras tres personas también muy especiales hablando de muchos temas que nos ayudan en este proceso, en este caminar de crecimiento. Dice Lucky, gracias, muy bello el live, gracias, gracias Lucky también a ti por estar a ti, a todos ustedes. Mañana tengo un live con Max, que no, espero que me acompañen también a las 6 de la tarde, 6 de la tarde Colombia, 5 de la tarde Costa Rica, que es donde él está. Max, un abrazo para Mima, para Miel de Luz, para todas esas personas hermosas que están apoyando estos proyectos lindos que tú estás haciendo. Gracias por acordarte de mí, querer hacer este live conmigo. Te espero para Ay, una nueva parte. Y bueno, ya sabes que aquí estoy a la orden para lo que se pueda. ay, tan bonita. Muchas gracias por ese corazón abierto, por esa luz tan hermosa. Te voy a compartir de cierre algo que me dejó una mujer a la que admiro muchísimo, muchísimo. Se llama Mónica Arroyave. Ella comenzó como mensajera en una empresa. Con los años terminó siendo la gerente comercial a nivel nacional de esa misma empresa. Hoy se dedica a hacer charlas sobre magia del amor y tiene un corazón muy noble. Y una de las cosas que hablábamos en un almuerzo, que fue su gran sabiduría aprendida de vida, y lo resumía ella en esta pregunta: ¿cómo atraes más abejas? ¿Con una cucharadita de miel o con un balde de vinagre? Bien, Que tu dulzura sea tu mayor cualidad, mi corazón. Que esa suavidad y esa gentileza sea el encanto con el que endulces a muchos, porque de eso se trata. deseo. Así que confía en la dulzura. Gracias. Lo recibo con toda la apertura y con todo el amor y con la resonancia de lo que ya se me ha venido diciendo y tú lo reiteras. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi corazón. Gracias a todos los que vieron esto en este momento o más adelante. Un abrazo y aquí estoy para apoyarlos también en lo que ustedes requieran, en lo que quieran apoyarnos. Esto es cooperación, un nuevo nivel de conciencia. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao.